abuso sexual contra menores. Es el tema esta noche en Ser Humano y vamos a escuchar orientaciones de especialistas en el área de la terapia familiar, en el área del derecho y también de parte de las agrupaciones de colegios privados, porque hay una responsabilidad de parte de los centros escolares. Vital estar alerta ante un posible agresor sexual en nuestro sistema familiar. También proteger a las víctimas y reclamar una sanción ejemplar. Ninguna ropa provoca a un agresor. La responsabilidad del hecho es de quien lo comete. No, que el abuso sexual puede ser llevado a cabo sin ningún tipo de contacto físico. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen en un centro escolar? Ya cuando el estudiante dice, me tocó, me hizo, pues nosotros tenemos la obligación de informarlo. La identidad dominicana descansa sobre eventos traumáticos. SDQ Lee, una plataforma de intercambios de libros. Pero con el libro usualmente te desconectas, no estás pendiente de ese teléfono, de esa pantalla del televisor, estás tú y tu libro. Ser Humano tiene como tradición compartir con el grupo de colaboradores durante un fin de semana. Primero, porque es importante disfrutar juntos con personas con las cuales generalmente nos relacionamos para trabajar. Y por otro lado, es importante conocer las terapias de las que hablan nuestros invitados. Qué maravilloso fin de semana pasamos en el espacio holístico de Kira, en Boca Chabón, en La Romana. Kira, como muchos de ustedes saben, es especialista en medicina ayurvédica, es médico naturópata, y tiene ese espacio sagrado donde se honra la tierra. Allí disfrutamos de terapia de barro, de yoga, meditación, masajes, alimentación, medicina. Además contamos con la anfitriona holística Linel Hernández, quien nos acompañó con rituales y algunas terapias de diferentes tradiciones y con unos cantos mágicos porque tiene la voz como un ángel e interpreta diferentes instrumentos. Lo pasamos muy bien todos y esto es un momento de agradecer, ya que Ser Humano ya tiene 24 años, a nuestra casa aquí en Telantillas, a todo el equipo responsable de producir este programa, al equipo, y ahí recuerdo personas que ya han partido, Carlos Luciano, Victoria Cluje, entre otros. Gracias a todos. También el equipo de patrocinadores. Sin ellos, tanto clientes directos como clientes a través de las centrales de medios, sería imposible habernos mantenido durante 24 años en el aire, a los invitados que enriquecen el contenido del programa. Y a ustedes, los televidentes que escuchan, siempre sintonizan con Telantillas, nos siguen por YouTube y aplican las orientaciones de nuestros invitados. Gracias Dios por estos 24 años. Sigue la indignación en parte de la sociedad por una violencia contra la mujer expresada en términos trágicos como el último eslabón ante la muerte de una mujer, y es el caso de Edith Gómez, asesinada hace 36 años, y es el caso de Leonardo Matos Berrido, que salió a relucir nuevamente por el interés del IDOM de llamar con su nombre al torneo invernal de pelota. Y hablo de esto para destacar que cuando no hay una sanción, el caso queda abierto. Aunque los abogados hablen de plazos que prescriben, pero la indignación, la impotencia, la rabia, eso no cierra, eso queda ahí. Y luego casos más recientes de acoso sexual a nivel laboral y de agresión, de abuso sexual contra menores de edad. El caso del ex fiscal de Samaná, que gracias a la responsabilidad de las víctimas y de una buena abogada, todo se fue trabajando a nivel de los tribunales, ya en juicio de fondo, y el caso de dos niñas, dos personas menores de edad, que según las acusaciones fueron abusadas por sus padrastros. El caso de Pablo Ross y el caso de Donny Santana. Ante esto es vital determinar, podemos tener que me perdone él, pero un Pablo Ross, un Donny Santana en la familia, o un caso como el de Robert Justo Bobadilla en nuestros trabajos,
¿Cómo detectarlo? ¿Qué hacer para proteger a la víctima? ¿Qué responsabilidad debemos asumir para hacer una denuncia ante las autoridades correspondientes? ¿Y cómo reclamar una sanción ejemplar que pueda desestimular a potenciales agresores a cometer delitos similares? Sobre todo esto vamos a conversar en el día de hoy y contaremos con la experiencia de terapeutas, de especialistas también en el área de derecho, de personas relacionadas y directivos de asociaciones de colegios privados. Ojalá que sea de mucha utilidad para ustedes. Y cuando hablamos de terapia familiar en el país, hay una como marca país, Rafaela Burgos. Por las décadas, como es mujer, no voy a hablar de años precisos. No, por favor. Pero por las décadas que tiene en el área. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Noches. Un gusto, un placer, de verdad. La pregunta que se hace mucha gente ante estos casos, que alarman, esto es más común de lo que uno se imagina. La Procuraduría habla de 4.405 casos de delitos sexuales en el primer semestre del 2018. Denunciados. Denunciados. Claro. Pero se destaca lo de Pablo Ross por tratarse de una figura pública y Donny Santana por tratarse de un funcionario. Y la pregunta es, ¿esto es más común de lo que uno se imagina? ¿Cómo detectar un agresor en el núcleo familiar? Mira, sí es más común de lo que uno se imagina y está más cerca de lo que quisiéramos y de lo que a veces nos atrevemos a admitir. Nos cuesta pensar que esto puede estar tan cerca como en mi casa. Entonces, el asumir que el abuso sexual, que el incesto ocurren en otras familias, ocurren con personas específicas que tienen unas características que podemos distinguir de lejos, no nos protege, no protege a nuestros niños y a nuestras niñas. Tenemos que asumir el abuso sexual como algo, como una conducta que puede ser cometida por cualquier persona. Eso es el gran desafío. Y la mala noticia también, porque eso nos pone, ¿verdad? Nos mantiene en alerta, pero es que deberíamos estar en alerta. No es una situación como para buscar estereotipos y encasillar, este sí abusa y este no va a abusar. No lo sabemos. La mayoría de las conclusiones a nivel internacional indican que el abuso sexual puede ser un asunto hasta de oportunidad, un momento específico en la vida de una persona, de una relación, de una familia, en donde simplemente se desliza. Entonces sí, es verdad que hay algunas condiciones que pueden acompañar, pueden ser, digamos, apoyar, capitalizar esas situaciones. Por ejemplo, en el abuso sexual, en todos los abusos sexuales, el elemento poder es fundamental. Y en el incesto, que son los casos de los que ahora se habla más porque son casos mediáticos, en el incesto es muy claro que el padre, el padrastro, el tío, el abuelo, quien cometa el incesto, incestuoso es una persona que ejerce el poder sobre los demás. Hay una actitud de dominación, de lograr su objetivo a cualquier precio, de no falta de empatía muchas veces con lo que puede estar sufriendo la víctima. A lo mejor en otros aspectos puede ser una persona muy cariñosa, y eso es bastante frecuente. El padre, el padrastro, la persona que comete incesto, que debo decir que la mayoría son hombres. No significa que las mujeres no abusen, en menor frecuencia y posiblemente con unos acercamientos más socialmente aceptables. Pero el incesto, en los casos en que nos ocupan el incesto, tiene unas características muy típicas de dominación, de poder. No solo a la víctima, no solo a la niña o al niño víctima, sino también a otros miembros de la familia, como por ejemplo la relación que vemos entre el incesto padre-hija, padrastro-hija, y la violencia contra la madre. En muchos aspectos, más violencia psicológica, pero también violencia física en algunos casos. Ya, la gente dice, es un enfermito, es un enfermo sexual. ¿Esto se considera una enfermedad? No necesariamente. Puede haber un trastorno, puede haber pedofilia, pero en la mayoría de los casos no lo hay. Lo que hay es una dificultad para controlar el impulso sexual. Okay. O sea, una persona que no acepta los límites. El incesto es un tabú socialmente aceptado que nos protege, ¿verdad? Que lo que te dice a ti que cuando tú piensas en un familiar como pareja sexual, tú dices, ay no,
O sea, Ok. no me genera esos sentimientos. Eso te protege y protege a la familia, pero las personas que transgreden ese límite, que pasan esa barrera, simplemente no están manejando bien sus impulsos, están buscando placer. Y buscando placer con un objeto sexual inadecuado, pero que está accesible y que no se puede defender, que es por lo que conectamos con el poder. En cuanto al rol de la madre, en este caso hablamos de hijastras, en cuanto al rol de la madre, hay algunos casos donde la madre se convierte en cómplice ante el Ministerio Público porque trata de cambiar evidencias, de ocultar evidencias y cambia de un testimonio de denuncia en principio, luego apoya al marido, al agresor. Y hay otros que no, que la madre mantiene en su denuncia. Puede haber un punto ciego donde la madre ejemplar, cuidando a su hija, no se dé cuenta, porque es algo que mucha gente se pregunta, ¿y dónde estaba esa madre? ¿Se Sí. puede dar ese caso? Yo creo que la pregunta ¿y dónde estaba esa madre? Tiene mucha relación con la pregunta ¿y por qué ahora? ¿Y qué hizo la chica? O sea, son las preguntas que validan al agresor, son las preguntas que excusan el problema y buscan culpables afuera. O sea, la madre pudo estar donde estuviera. La madre muchas veces no tiene, los indicadores no son tan claros. Otras veces, en los casos que tú decías, que desmonta la denuncia, apoya al marido, puede estar, en la mayoría de los casos, puede estar envuelta en el ciclo de la violencia. Vamos a invitar ahora a la abogada, Dilia Leticia Jorge Mera, para que nos dé su enfoque desde el punto de vista legal. Buenas noches, Dilia Buenas Leticia. noches. Bienvenida a casa. Muchas gracias. Ella es especialista en Derecho de Familia y sería interesante escuchar Sí. tu lectura sobre estos hechos Sí. como abogada. Bueno, desde el punto de vista legal, todas estas acciones, crímenes, están tipificados ya en la Ley 136-03, que es el Código de Niños y Adolescentes, y también en la Ley 2497 sobre violencia intrafamiliar. Tanto el tema del incesto, que bien ha explicado Rafael, está tipificado en la Ley 2497, que es el Código Penal, donde establece que es toda acción sexual que comete una persona contra una persona menor de edad y que esté unida por un vínculo de parentalidad, ya sea biológico o adoptivo, y la Suprema Corte ya también ha dicho que en caso de los padrastros, aunque no exista ese vínculo biológico o adoptivo, pues se puede interpretar ya como un incesto también. Y luego el tema del abuso sexual, que comprende todo tipo de relación o acción sexual que comete una persona contra un niño, niña o adolescente y que tenga 5 años más que esa persona menor de edad, está tipificado como abuso sexual. Y es importante, y siempre, a mí me encanta venir a tu programa, Rafaela, porque todo lo que yo sé de esto lo he aprendido con Rafaela. Dios mío, gracias. Pero es verdad. Y entonces, que me gusta y nos gusta, yo creo, Nos gusta, recordar así de que el abuso sexual no siempre implica toques, no implica contacto físico, sino que el abuso sexual puede ser llevado a cabo sin ningún tipo de contacto físico. El otro día estuvimos juntas también en otro programa y hablábamos sobre insinuaciones sexuales. Claro. Exponer a menores de edad a pornografía infantil. O sea que a veces tratan de minimizar ese abuso sexual. No, pero ni la tocó. No, pero que fue una palmadita. No, que fue... Yo le hice así en las nalgas. Eso es abuso sexual también. Okay. Sí. Pena máxima en caso de que sea violación, penetración, y en caso de que sea abuso en sus diferentes categorías. Ok. Abuso sexual está hasta 5 años de prisión. El agravante es si es una persona extranjera o si es un nacional, pero que esté involucrado con temas de tráfico, comercialización para obtener para explotación sexual. Exactamente. Okay. Bueno, no así, pero dice como que si hubo algún intercambio de dinero para Ok. cometer ese abuso sexual, pues ya ¿Y si se agrava. Si es una violación? si es un incesto, hasta 30 años. Hasta 30 Sí. años. Y oye lo que dice, incesto, o sea, dice todo acto de naturaleza sexual. Claro. No dice que sea... No es penetración, no es violación. no. Es todo acto. Ya, claro, eso cada caso determinará.
y los jueces evaluarán y el Ministerio Público investigará hasta qué punto y si se da ese tipo de calificación. Y la violación sexual, pues creo que es hasta 15 años, de entre 10 y 15 años, si mal no Entonces recuerdo. el incesto abarca más. Abarca más. Porque abarca acciones que no implican penetración, Exactamente. pero que pueden tener una pena mayor. Exactamente, así es. ¿Cómo proteger a las víctimas? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista terapéutico, ¿cómo no revictimizarlas? ¿Qué hacer ante comentarios como el que externó el comunicador Melton Pineda en El Sol de la Mañana, de que los padres no podemos permitir que las niñas usen esos pantaloncitos cortos, insinuando que esto provoca al agresor? Sé que hice muchas preguntas, pero Sí. la protección a la víctima desde el punto de vista legal, desde el punto de vista terapéutico, y si es cierto que una niña con su forma de vestir o quizás un estilo coqueto, sensual, puede provocar a un agresor. Bueno, déjame, para que tú... Dale. Tú sabes que lo legal es más corto, Sí, ¿verdad? va a ser más corto. Esa es la maravilla de formar equipo. Eso. Mira, desde el punto de vista legal, se han tomado acciones para proteger a la víctima, pero todavía entiendo que son pocas. Está, por ejemplo, la Cámara de GESEL, que se creó desde hace unos 10 años aproximadamente. El Poder Judicial creó este espacio para poder hacer entrevistas a niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas o testigos de un crimen, que es un espacio seguro donde la persona menor de edad es entrevistada por un especialista. Y en otro lado están los jueces, las partes y todo el mundo que pueden observar la entrevista que se está llevando a Tengo mis cabo. inquietudes. Pero una debilidad del sistema es, aparte de eso, que a veces también con Rafael le digo, ok, tú pones la denuncia de que tu hijo o hija está siendo víctima de abuso, ¿y qué te ofrece el sistema para proteger a tu hija o a tu hijo? ¿Entiendes? ¿Qué otras herramientas, aparte de la Cámara de GESEL, tú tienes? ¿Cómo me voy a defender? ¿Cómo me voy a defender de protegerla, que no se acerquen del agresor o el imputado? ¿Tú entiendes? O sea, creo que todavía falta fortalecer ese aspecto. Para que la gente también se atreva a poner más Y denuncias. antes de pasar a Rafael y la identificación, Ah, sí. hay algunos medios que Ah, no, violan horrible. la ley, publicando Claro, fotos, nombre y totalmente, apellido. claro. Pero ahora, dile a Leticia, los que queremos cumplir con la ley, Ujú. no podemos, porque tan pronto tú denuncias al agresor y hay que decirlo con nombre y apellido, Sí. y la propia Procuraduría Sí. da nombre y apellido, ya la gente Claro, identifica. claro, no, yo creo que Es es muy difícil controlar ese aspecto, sobre todo cuando se tratan de figuras conocidas, porque en los periódicos viven saliendo a cada rato Claro. casos de gente, pero bueno, X, del barrio que es yo donde, que tú ni le prestas atención, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo proteger a la víctima? ¿Cómo evitar que se revictimice? Y lo de la ropa. Es decir, la ropa provocativa Empecemos puede... por la revictimización, que lo de la ropa es revictimización también, porque es culpabilizar a la víctima. Pero aquí estábamos hablando, y Lilia lo explicaba muy bien, de cómo se identifica, a través de la noticia se identifica a la víctima. Si tú hablas del agresor y dices que hay una relación de tal tipo con el agresor, la víctima está identificada de manera automática. Ahora, si tú hablas del agresor en términos de abusó de una niña, pero no dices que hay una relación familiar, entonces no se tiene posibilidad, a menos, ¿verdad?, que esa información se filtre de otra manera. Pero la manera de transmitir la información va a determinar si estamos agravando el problema de la víctima o simplemente estamos alertando a la sociedad, a la comunidad, de que estos casos están pasando y están pasando con figuras conocidas, que entiendo que es el objetivo de la noticia, pero a veces se desvía. Entonces sí, una cosa importante con esto es que las víctimas de abuso sexual tienen más dificultad para su recuperación cuando hay toda esta exposición social. Eso lo vemos en el aspecto clínico. Cuando un caso ha sido demasiado expuesto, cuando se entera la escuela, se entera el barrio, se enteran los vecinos o se entera la comunidad entera, evidentemente, es más difícil porque ya hay un daño social, ya hay un estigma. Acuérdate que todavía en este país la víctima tiene una etiqueta, claro, ¿verdad? A quién le pasó, a la que le hicieron, al que le hicieron. Entonces tenemos que luchar también para evitar agravar el problema.
El asunto de la ropa y de otros detalles que son penosos, de verdad, que tengamos que discutir esto me parece terrible, porque lo que deberíamos estar discutiendo es cómo protegemos a nuestros niños, ¿m? Cómo evitamos que estas cosas pasen y no buscando excusas, justificaciones que ponen como la responsabilidad en la víctima. Definitivamente ninguna ropa provoca a un agresor. La responsabilidad del hecho es de quien lo comete. Quien tiene que lidiar con sus impulsos y con sus motivaciones y con sus límites es la persona que comete el hecho o que se ve en la situación de enfrentar esa situación, esa posibilidad. O sea, no hay tal cosa como la provocación de la víctima. Muchísimas gracias, Gracias hasta a pronto. usted. Y Gracias a seguiremos con el tema y cuando regresemos vamos a tratar la responsabilidad de los centros escolares y las violaciones, si tenemos este problema de las violaciones a nivel ancestral. Esto que pasó con nuestras indígenas, con las nativas de la Hispaniola, si todavía lo estamos sufriendo hoy día. Abuso sexual contra personas menores de edad es nuestro tema. En esta ocasión seguimos conversando desde el punto de vista terapéutico con la terapeuta Xiomara Rosario y también desde el punto de vista de la responsabilidad de los colegios. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen en un centro escolar? ¿Qué herramientas hay para detectar si hay algo anormal en una niña, en un niño que puede llevar a ciertas pruebas y puede permitir una denuncia? Y vamos a conversar con la abogada Julia Muñiz Suberví, quien viene en representación de la Asociación de Colegios Privados. En ambos casos denunciados se ha destacado la responsabilidad asumida por psicólogos y centros escolares y que gracias a eso se pudo encaminar una denuncia y hablamos de casos concretos. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen en las escuelas? ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela? ¿Cómo detectar? Bueno, mira, lo primero es detectar, se trata a través ya del Departamento de Orientación y Psicología, mediante el cual se notan cambios en la conducta del estudiante. Y en algunos casos, si ya el estudiante ha entrado al colegio y ya viene con la trayectoria del abuso, pues siempre hay un momento, ya sea en un momento de reflexión o cuando él conecta con alguien en el colegio, a donde se acerca y le dice, mira, me pasa esto, me pasa aquello. Muchas veces no lo dicen todo de momento, sino que poco a poco van dejando pues pequeñas informaciones que nos dan a entender que hay una voz de alerta. Entonces, luego de eso, el Departamento de Psicología le da un seguimiento al estudiante. Ya cuando el estudiante dice, me tocó, me hizo, o tal o cual aspecto, pues nosotros tenemos la obligación de informarlo, porque el artículo 14 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece la obligatoriedad de denunciar el abuso. Entonces, la omisión de la denuncia es una responsabilidad. Por ende, nosotros no tenemos una opción de denunciar o no. Estamos obligados, todos los actores del sistema educativo, a denunciarlo. Entonces, en una primera fase, luego de que se analiza quiénes están involucrados, se suele contactar a la madre, si ha sido un padre, si ha sido a la otra parte. Y se le informa, si ya el menor ha dicho, sí, mi madre lo sabía, se le informa y se le dice, mire, esto está informando el estudiante. Usted tiene que decirnos si usted lo ha denunciado o no lo ha denunciado, si lo sabía, si no lo sabía. Si el familiar confirma que lo sabía, se le dice, tienes un plazo de 24 horas para tú denunciarlo. Si tú no lo has denunciado en ese plazo, ese es nuestro protocolo institucional, nosotros lo vamos a denunciar. Entonces se le da el seguimiento a ese padre para que proceda con la denuncia. Si ese padre no procede, inmediatamente nosotros agotamos el proceso de la denuncia. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque casi siempre hay otros menores involucrados, o hijos
la pareja que ha cometido el hecho o están dentro del ambiente. Entonces hacerlo de una forma quizás abrupta y nosotros directamente llamar a la fiscalía o agotar el proceso, pues estaríamos lesionando quizás los derechos de otro estudiante. Pero se le da el seguimiento inmediatamente para que haga el proceso correspondiente de denuncia. No lo hace, nosotros lo hacemos. ¿Estos casos son frecuentes? Estamos hablando de 2 casos que han trascendido por tratarse de un funcionario y de una figura pública, de un comunicador. Pero hay más casos que se manejan aunque no se ventilen en los medios de comunicación. Sí hay más casos que se manejan en la figura también de hermanos mayores con relación a los otros. Muy común el caso de los padrastros y sí tristemente es algo que se ve muy repetidamente en el ámbito escolar, porque cuando ya están en la edad de la adolescencia, pues se empieza a desarrollar esta situación principalmente porque es donde empiezan a dar la voz de alerta. Ya cuando tienen 13, 14 años, si vienen con una trayectoria, pues ya ellos saben qué es lo que le están haciendo, ya saben que no le gusta, ya saben que hay otras personas que los pueden ayudar y ahí es donde empiezan a hablar. Quizás vienen con años siendo víctima desde pequeño, desde que te estoy bañando, que te toco de manera inapropiada, qué bonita está la faldita, el panty, yo nunca he visto un panty. Ah, tú usas panty, yo nunca he visto uno. Entonces empiezan a seducir desde pequeño a ese niño, pero él no sabe lo que le están haciendo. Entonces hasta que no llegan a la adolescencia, que ya empiezan como a ver otras cosas, tienen ya más fortaleza para decir, no me gusta lo que me está pasando. Creo que tienes un enfoque de una cultura ancestral de las violaciones. Me corriges si lo expliqué mal y si nos puedes ampliar sobre esta tesis. Sí, nosotros, para mí es importante para explicar cualquier fenómeno, ya sea de la identidad individual como de la social, entender que nosotros tenemos una historia que nos marca, una historia que nos ha definido como pueblo, en muchos sentidos. Y nosotros tenemos que reconocer que la identidad dominicana descansa sobre eventos traumáticos tangibles. Nosotros primero tenemos una comunidad indígena con toda una serie de una cosmovisión que los integra, la comunidad primitiva, el compartir todo, la familia como un núcleo integrador y de la comunidad, la forma de buscar lo económico, nada de explotación. Y de repente el respeto a la naturaleza. Su visión sobre la naturaleza es vital, porque un árbol o cualquier elemento, un río, es parte de nuestros ancestros. Y hay una línea de conexión entre lo natural y el individuo que está. Sin embargo, cuando llega el colonizador español y pone el pie, inmediatamente sucede el desmoronamiento de lo que todo es una cultura y un aprendizaje y forma de ser del pueblo. Lo primero es que todos los hombres son llevados a las minas, no están acostumbrados a ese trabajo esclavo. Y las mujeres, luego de este barco pasar meses y meses en el mar, estos hombres confinados en esta embarcación, cuando llegan aquí, los cronistas de India nos hablan de la belleza de nuestras mujeres indígenas, inmediatamente se produce no solamente enviar a los maridos hacia las minas, sino a la violación consecutiva de nuestras indígenas. Entonces nuestra historia, nuestra fundación de nuestra identidad y de nuestra nación está basada en un primer grupo con una violación masiva de una comunidad y una violencia. Y ahí yo siempre he especulado para mis adentros que ahí nació el primer hogar de madre soltera, con un bebé que ni era aceptado por el conquistador y para esta mujer indígena también, porque no eran parte. Entonces hay un trauma que nos marca, pero no solamente eso, esa civilización llega a extinguirse. ¿Por qué? Porque decidió suicidarse, quitarse la vida ante un evento de esa naturaleza. Como terapeutas familiares nosotros vemos cuál es el impacto a nivel de los siglos
de las generaciones que van a venir, cuando tú sabes que naciste de una violación. Repetimos eso. Estamos repitiendo a nivel de nuestra historia y estamos viendo la violencia como una forma de mantener vínculos relacionales tóxicos y enfermos. Y los daños emocionales que eso nos ha traído, la baja autoestima, la valoración de lo extranjero primero que lo propio, ¿no? La desconfianza que existe en el mundo dominicano de que me van a traicionar, de que me van a engañar. Y entonces todo eso ha venido trayendo una serie de consecuencias emocionales en nuestra memoria histórica que nos ha marcado. ¿Cómo sanar? ¿Qué podemos hacer? Mira, para sanar es importante nosotros aprender a reconciliarnos con esta historia de dolor que tenemos para empoderarnos. Es importante celebrar lo que somos. Hemos sido heridos, hemos sido quizás violentados, pero necesitamos levantarnos. Es importante mirar hacia futuro, crear límites concretos. Es decir, esto soy yo me delineo como persona y como dominicano tenemos que delinearnos también lo que somos y lo que no somos y emprender hacia futuro. Bien, muchísimas gracias. Ustedes nos dejan, antes de pasar a otro tema, para que se acuesten pensando en libros y en otras cosas y no en temas tan preocupantes, pero nos dejan con esperanza. En el caso de Xiomara, a través de la terapia familiar, a través de la terapia sistémica, podemos sanar esto para que no se repita, por lo menos en las próximas generaciones. Y en el caso de Julia, inclinar la cabeza ante los centros escolares que asumen su responsabilidad y permiten que agresores sean denunciados y víctimas protegidas. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro. Nada como leer un libro con su edición física impresa, tener el libro. Yo tengo este de Joan Garriga, un constelador familiar. Vivir en el alma. Tengo varios marcadores en mi mesita de noche y puedo marcar, anotar, utilizar este marcador que me lo regaló la psicóloga Annie Tollenar, en paz descanse. Y cada vez que lo uso, la recuerdo. Nada como esto. ¿Y cuál es el problema? Yo que vivo en un apartamento muy pequeño, que tengo un librero muy pequeño, ya con un mes de lectura ya se me llena el librero. Estoy prestando, prestando, regalando y wow, aleluya, gloria al Señor, ese de culé. Con Víctor Abreu vamos a hablar de esta iniciativa que ya tiene poco más de un año, ya mucha gente conoce y es usuario, muchos son usuarios de este proyecto y hoy queremos compartir con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Tú eres de los que piensa que el libro físico, impreso, vive y seguirá viviendo. Es así, uno de los pocos medios que ha sido, vamos a decir que sustituido parcialmente. Solo la música, ya nadie compra discos, las películas ya digital, el libro sigue estando el físico. Ok, ¿cómo comienza SDQ? SDQ de Santo Domingo. Es correcto. SDQ en realidad nace el año pasado, pero deriva de otro proyecto similar también de intercambios de libros. Se llamaba Biblioteca Libre SDQ. Un grupo de compañeros nos juntábamos en la zona colonial a intercambiar libros todos los domingos. Y me toca apartarme del proyecto y años después, entonces ya decido darle forma, extrapolarlo, vamos a decirle algo mucho mejor, ya un portal web que sea de forma más fácil para el usuario saber qué libros hay y todo eso. Y así nace SDQ. SDQ tanto por las siglas, sí, de Santo Domingo, por la parte de la aviación civil, pero sobre todo como honra al proyecto anterior al que pertenecía, de la Biblioteca Libre SDQ. Ok, ¿y cómo funciona? Imagínate que hay personas que nos están viendo y dicen, oye, pero qué interesante, entonces yo puedo donar o intercambiar mis libros, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Bastante sencillo. Tenemos un website, sdqle.com, vas a la web, te registras y está todo el catálogo, todos los libros que están disponibles. Ahora mismo rondan los 2.000 títulos.
¿Cómo? Se seleccionan los libros, se agregan al carrito. Cada intercambio, cada libro tiene un costo simbólico para poder mantener la plataforma y toda la logística. ¿De cuánto más o menos? 50 pesos, 100 pesos. Ok, El monto máximo por libro, 300 pesos. ok. Para ya un bestseller bastante grande, tapadura, una edición que costaría miles de pesos en una librería. Una vez se agregan los libros al carrito, es como si estuviese en Amazon. ¿Cómo quiero pagar? Con una transferencia, cuando me entreguen, selecciona el punto de entrega y el día de entrega. Tenemos varias plazas comerciales de la ciudad donde se hacen las entregas, días puntuales y en horarios puntuales. Y cuando llega esa fecha seleccionada, simple, le entregamos los libros que usted seleccionó y usted nos entrega los libros a cambio. Si selecciona 2 libros, su compromiso con nosotros son 2 libros. Wow. Y no importa el tipo de libro, tipo de si es pasta, si es, o eso lo toman en cuenta. Hay ciertas Tipo de- consideraciones más por el tipo de libro que por su presentación. Ok. Es indistinto que sea en inglés o en español, que sea tapa dura o tapa blanda. Lo que sí estamos focalizados en literatura, no material didáctico, nada de temas escolares, de momento. Ah, solo literatura. Solo literatura. Y puedes mencionar, yo sé que hablaste de 2000 y pico de títulos, es imposible, pero por lo menos 2 o 3 de los más buscados, demandados, para que la gente tenga una idea de la variedad que puede encontrar dentro de los libros de literatura que es ahora mismo la oferta. Entre los más demandados, yo diría que Rayuela de Julio Cortázar es el libro que más preguntan si está disponible y que más lo buscan. Ha pasado por la plataforma quizás 8 o 10 veces y dura 15 segundos disponible. Se ¿Qué? intercambia inmediatamente. Ok. Libros también muy buscados, lo de Coelho también, Pablo de Coelho. Saramago. Háblanos de esas historias particulares, de cartas encontradas en libros, marcadores de libros, objetos personales, como que se dejan quizás por descuido. Es así, ha pasado. Ya en el año que tiene el proyecto, ya nosotros empezamos a recopilarlos. Tenemos como que una especie de florero donde ya no cabe. Hemos encontrado cartas, una carta que me llamó mucho la atención de una niña que le escribía desde Estados Unidos a otra acá en Santo Domingo. Ah, y sí, está ¿en fechada español? en español. Y está fechada del año 1990, la carta. Wow. Dios. Han dejado separadores, fotos familiares y si toca contactar a las personas a ver si la foto le interesa. Han dejado dinero como Dinero. separadores, 3,000 pesos una vez en un libro y tocó llamar a la persona, mira, hay 3,000 pesos. Y se alegraría esa persona. Claro porque que sí, porque no sabía que estaban ahí. objetivos, los proyectos siempre son como entes vivos, tienen nuevos retos, nuevos, en el caso de ese de Culé, ¿hacia dónde quiere dirigirse? Sí, nosotros empezamos el proyecto pensando en un fracaso temprano. Quizás suena feo, pero hay que pensar así. Si vamos a fracasar, vamos a hacerlo pronto y en poco Pero, tiempo. ¿cómo va a ser? Sí, sí, así empiezan los emprendimientos. No se puede empezar un emprendimiento Ah, pensando... eso es algo realista. Sí, sí, Nada de que realista. sea optimista, o sea, hay que No, ser no, 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 realista. hay que ser realista. El tema es no perder mucho tiempo en eso si no va a Exacto. funcionar. Y si me no parece funciona bien. esa idea, se evoluciona, pero siguiendo la línea. Ok. Entendíamos que a los 6 meses posiblemente iba a empezar a surgir algún tipo de beneficio, aunque no se persigue el lucro, pero al menos Ok. que a los 6 meses ya no íbamos a trabajar con pérdida. Nunca trabajamos con pérdida. O sea, Qué desde el bien. segundo día ya habían intercambios, el primer mes ya era, vamos a decir que parcialmente rentable. Ok. Y ahora es seguir creciendo. Seguir creciendo, hasta ahora solamente cubrimos Santo Domingo y Santiago. La idea entonces es empezar a cubrir otras provincias. ¿Por qué leer? ¿Puedes compartir un mensaje final? Beneficios de la lectura. Claro que sí. Leer enaltece el ser humano, tanto físico, su alma. Leer te mantiene ocupado, distraído, aprendes, mejoras un léxico, sabes cómo manejarte ante los demás. No entiendo por qué alguien no debería leer. Tan simple como eso. Yo entiendo que el libro es como un amigo, Sí. acompaña en cualquier momento, es como un maestro, enseña. Y es un excelente instrumento de la paz, porque dicen que uno no ama lo que no conoce, y a través de un simple libro uno puede conocer culturas exóticas, países muy lejanos. Y creo, Víctor, tú me vas a corregir, porque eres el especialista en esto, que esto nos pueda ayudar a profundizar más en nuestro pensamiento. La cultura de la imagen a través de la pantalla de la computadora o del celular nos hace tener como un pensamiento quizás superficial, rápido, inmediato, no así con la lectura, o estoy errada. No, es así, tal cual. así. Vemos la imagen y seguimos el día a día, scroll, ven que está el otro, pero con el libro
usualmente te desconectas, no estás pendiente de ese teléfono, de esa pantalla del televisor, estás tú y tu libro. O sea, que si uno quiere evitar la dispersión, si uno quiere profundizar en el enfoque, la herramienta ideal, el libro. Y así es que ustedes lo entregan. Sí, ese paquetito tan coqueto, con una frase a Puedes mano. leer lo que dice. Por ejemplo, yo entré a la página, vamos a repetir, sdqle.com. Entro, me registro, envío al carrito los libros que quiero, digo la forma de pagar, transferencia, tarjeta, acordamos el día y el lugar, hora de entrega. Ya yo sé mi compromiso, voy a recibir 2, pagué 100, 200, 300 pesos, lo que fuese, yo voy a llevar 2, ese día llego al lugar y me van a entregar algo como esto. Este paquetito es así. Qué lindo. Las frases usualmente suelen ser aleatorias la primera vez que se hace el intercambio, luego ya de la continuidad, las frases intento seleccionar las que vayan ya pegadas a la personalidad o a qué tipo de libro se está llevando. Esta es muy jocosa, dado la persona que es, y dice, el amor es como Don Quijote, cuando recobra el juicio y que está por morir. Es de Jacinto Buenavente. Qué bien. Gracias, Víctor, por compartir con la audiencia de Ser Humano esta linda iniciativa y además darnos recomendaciones como emprendedor que eres. Muchos éxitos, cuenta con nosotros y aquí tiene una usuaria. Desde que tenga tiempo me inscribo y comienzo este intercambio de libros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A disfrutar, a seguir disfrutando de los libros físicos e impresos y a recordar todo lo dicho por nuestras invitadas en el día de hoy ante los abusos sexuales contra menores. Primero, estar muy alerta porque podemos tener un agresor o un potencial agresor en nuestro núcleo familiar o en nuestro centro de trabajo. Por otro lado, asumir la responsabilidad de denunciar o acompañar al que tiene que poner una denuncia. Tercero, proteger a las víctimas y evitar revictimizarlas. Y por último, y no menos importante, reclamar una sanción ejemplar para que otros desistan de una agresión similar. Gracias por su atención. Hasta la próxima entrega de Ser Humano.